Señoras y señores, nuestro economista, Marcos Buscaglia. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, y es todo un debate que parece referirse también por este lado a lo que decía Santiago Kovadlov de que tenemos problemas viejos o que repetimos. Recurrentes. Claro, el tipo de cambio está atrasado, está adelantado, hay un peso muy fuerte, muy débil. ¿Qué necesita esta economía y este tipo de cambio se lo está dando? Lo primero que tenemos que entender, Carlos, es que el tipo de cambio flota ahora. O sea, esto es diferente a lo que vivimos casi toda nuestra vida. En la convertibilidad 1 a 1 lo fijaba el Banco Central, durante el kirchnerismo lo fijaba el Banco Central. Es decir, para que entienda la gente que flota significa que lo determina el mercado. Dentro de cierto límite, y acá mis amigos del Banco Central probablemente me estén diciendo no, no es así, pero yo creo que tiene ciertos límites, pero dentro de ciertos límites, ¿sí? Después podemos hablar cuáles son, el tipo de cambio lo determina el mercado. Lo que tenemos que pensar... Entonces, ellos en determinado momento intervienen. Claro, por eso digo, tiene cierto límite. Después vamos a eso. Vale. Perfecto. Pero dentro de esos límites flota. ¿Qué significa flota? Lo determina el mercado. Lo que tenemos que pensar entonces es por qué, ¿sí? Si lo determina el mercado lo pone acá en 15.80, 15.90 y no en 17.18. ¿Sí? Y la forma para mí de pensar esto es tres temas. Uno es el modelo, segundo el entorno internacional y tercero, vamos a llamar los flujos o cuestiones más estacionales, vamos a ponerlo así. Modelo. Este es un modelo de peso caro, de dólar barato, en cierto sentido. ¿Por qué? Porque es un modelo de déficit fiscal relativamente alto, ¿sí? Por el gradualismo, en definitiva, financiado por inversores internacionales, lo cual entonces implica vender dólares para financiar un déficit que es más que nada en pesos. Entonces hay una presión vendedora. Las provincias lo mismo, ¿sí? Segundo, el Banco Central tiene un mandato de reducir la inflación muy fuerte y eso implica, vamos a ponerlo así, tener la tasa de interés alta o restringir la cantidad de dinero, como lo quieras pensar, pero implica en definitiva tasa de interés alta, lo cual hace que mucha gente quiera cambiar dólares, pero invertir en pesos que da rendimientos altos. Y lo tercero es la confianza que genera el modelo. Este es un modelo que genera confianza, es decir, hay inversores privados que también están en definitiva emitiendo deuda, por ejemplo, o argentinos de a pie que están trayendo dólares y cambiándolos, no sé, para comprar casas. Es un modelo que genera confianza, es decir, el modelo en sí lleva a un peso caro, un dólar barato, ¿sí? Por lo menos hasta las elecciones, después vamos a ver esto. Ahí metiste un cuarto factor. Metí un cuarto factor, muy importante, muy bueno que lo mencionás. ¿Cuánto le sirve al oficialismo tener a la gente contenta con un tipo de cambio? Claro, pero ahí es donde yo creo que no es que el gobierno lo pone en este nivel. Hace cosas que hacen que esté en este nivel, ¿sí? Ahora, hay un segundo factor. Podríamos decir que al gobierno políticamente no le molesta que el mercado lo ponga en esta situación. Yo creo que no le molesta. Ahora, creo que le molestaría si se fuera más fuerte, que se fuera a 14, por ejemplo. Por eso digo que creo que tiene ciertos límites. ¿Por qué le molestaría? Porque en un contexto donde hay noticias, no sé, alpargatas teníamos echando gente, etcétera, un peso demasiado caro tendría demasiada presión política. Claro. Y por eso el Banco Central algo intervino esta semana, algo compró de dólares estos últimos días. Entonces, ahora, hay algo muy importante que no tenemos que olvidarnos, que es el contexto internacional, ¿sí? Es decir, al final yo siempre le digo a mis clientes, a la gente que me escucha, somos un corchito que flota en un océano. Este océano hoy está favorable a que las monedas de mercados emergentes estén fuertes, no solamente el peso argentino. Pensá el real, llegó a 4.15 febrero del año pasado, hoy está 3.13, llegó a estar 3.05. Me dirás, bueno, esto es porque Dilma la sacaron, vino Temer, confianza. Chile llegó a 7.30, 7.40, el tipo de cambio está en 6.60, llegó a estar más fuerte que eso. Y en Chile, digamos, la política no está bien, no hay nada idiosincrático bueno que esté pasando en Chile en estos momentos. Entonces, lo que está pasando globalmente ayuda en estos momentos a que los inversores internacionales quieran invertir. ¿Qué es lo que está pasando internacionalmente? Bueno, ¿a qué te referís? Sí, es una buena pregunta. Es como que la gente dice, bueno, la Reserva Federal va a subir tasas, pero no tanto. Trump, al final, le teníamos miedo por distintas razones, pero resulta que es muy inefectivo. Entonces, vos sos inversor internacional, pensarlo así, Carlos. Estás administrando un fondo de jubilaciones y vos tenés los bonos de países desarrollados, te rinden
no sé, un bono del Tesoro 2,50% anual. Llegó a estar 1,50 hace poco. Muchos bonos rendían negativo de países desarrollados hasta hace poco. Es decir, vos es como que ponías plata. Sí. Entonces vos, ante esa situación, Sigue siendo negocio. decís, bueno, como la tasa, el rendimiento es tan bajo acá, voy a mirar estos países exóticos que me rinden más. Además, Argentina, para estos inversores, es una buena historia. Los rendimientos son altos, dinero viene acá, pero también viene Brasil. Mi punto es que es más que la Argentina. Viene a Brasil, viene a Colombia. Es decir, hay algo que hace que el dinero vaya a los países emergentes, que es los rendimientos relativamente elevados. Ahora, el otro día, hace 2 domingos, escuchaba yo a un industrial muy importante, de los más importantes de la Argentina, que decía, la verdad que con este negocio que ofrece la Argentina, traer dólares, venderlos, comprar pesos, ponerlos a la tasa de interés que fija el Banco Central, sabiendo que el dólar no se va a mover, por lo menos hasta las elecciones, ¿quién va a querer invertir en la economía real si ese es el gran negocio al que me induce el sistema? Bueno, algo... ¿A quién se va a prender en la convocatoria del gobierno de usted invierta si me está ofreciendo ese negocio? Bueno, o sea, algo de razonabilidad tiene. Al final yo creo que es un poco el costo del gradualismo, en cierto sentido, ¿no? Nada es gratis en economía. El gradualismo, digamos, ir más rápido tenía sus problemas, ir más lento no es que no tiene ningún problema. Yo creo que esta es la consecuencia del gradualismo. Ahora, digamos, ahora voy al tercer factor, pero no quiero dejar pasar un comentario sobre esto que acabas de decir. Yo creo que una parte de la falta de inversión real, de fábricas, sí, etcétera, es el tipo de cambio. Pero una parte también es el tema de las elecciones, es decir, y esto me gustaría hablar alguna vez, ¿cuál es el impacto de las elecciones en lo que está pasando en la economía hoy? Te tomo la palabra para el lunes que viene. Para el lunes que viene. Entonces, elecciones e inversión. Mi punto es que con este mismo tipo de cambio, si el gobierno gana las elecciones, yo creo que va a haber mucha más inversión. Y esto te lo adelanto, después lo desarrollamos. A pesar de esta bicicleta. A pesar de la bicicleta, sí. El tercer factor, digamos, para terminar con el concepto de lo que es el tipo de cambio, hay cuestiones estacionales. Viene ahora la cosecha soja, maíz y girasol, segundo trimestre, 10% arriba en volumen, o sea, gran cantidad de dólares que entran en el segundo trimestre. El déficit fiscal del gobierno es más alto en el segundo trimestre que en el primero, entonces el gobierno emitió un montón de bonos en dólares, tiene los dólares, va a tener que vender los pesos. Y por otro lado, por último, se liberan dólares del cepo, del blanqueo. Sí. ¿Sí? Entonces, segundo trimestre vamos a ver una presión dentro de esta flotación a la apreciación del tipo de cambio si no hay un shock global. ¿Sí? Si no hay nada que pase que haga que los inversores, esto que yo te comenté antes, quieran sacar la plata de países emergentes. Si no pasa eso, va a haber una presión a la apreciación, que yo creo que el Banco Central va a contrarrestar, a pesar de que seguramente si le preguntaste lo niegan, comprando dólares. Ya lo hemos visto estos días, el Banco Central comprando algunos dólares. Ahora, en vez del Banco Central comprar dólares, si el gobierno hiciera lo que dicen que hace, y daría la impresión de que no hace tanto, que es abrir un poco la economía. Fíjate que los industriales te dicen al mismo tiempo que hay retraso cambiario y la economía la queremos cerrada. No queremos que se abran las importaciones. Si el gobierno abriera la economía, inclusive en sectores que no tienen tanta competencia local, ¿no habría una mayor presión sobre el dólar para que el tipo de cambio no esté tan atrasado? Y eso no permitiría, inclusive con ese tipo de cambio más adelantado, mayor protección para la economía, que es lo que al final están pidiendo. Claramente, tendría además un ¿Por efecto... qué el Banco Central compra dólares y no abren la economía desde producción? Bueno, me parece a mí es un tema político. Pensemos que hoy un porcentaje importante del nomenclador arancelario de importación, o sea, los rubros, no sé, carpeta, vaso, etcétera, están sujetos todavía a autorizaciones necesarias antes de importar. Yo creo que es un tema político, o sea, me parece que la UIA se queja, pero por otro lado este gobierno todavía lo sigue protegiendo. Claramente tendría el beneficio que vos tenés y tendría otro beneficio que es una baja de la inflación, ¿no? Lo vamos a ver con un experimento pequeño que es el de los notebooks, el de las computadoras que la están abriendo, estamos viendo baja de precio importante. Yo creo que el gobierno no se anima a ir más allá por un tema político, no sea textiles, digamos, porque en definitiva tendría una consecuencia probablemente sobre el empleo industrial. Marcos, muy interesante, te tomo la palabra. Elecciones y decisión de los inversores. Exactamente. El próximo lunes. El próximo lunes. Buena semana.